Bienvenidos, hoy veremos cómo ejecutar el intérprete y hacer un hola mundo con Lua. Para ejecutar el intérprete, lo único que debemos hacer después de haberlo instalado es abrir una terminal y ejecutar el comando Lua 5.3 en este caso. Como vemos, nos dice la versión que tenemos. Aquí va el copyright del intérprete y nos sale este símbolo. Este símbolo nos indica que ya podemos empezar a escribir código. Para salir del intérprete, lo único que tenemos que hacer es presionar las teclas control y C y se saldrá el intérprete. Hay algunas opciones para ejecutar, ¿sí? Aquí están más o menos esas opciones que podríamos utilizar con el comando, pero la verdad vamos a utilizar más unas que otras. Ejemplo, esta ya la hemos utilizado. Entonces si utilizamos lo que nos devuelve es la versión exacta de Lua que tenemos instalada. Este menú sí nos dice que es la entrada del modo interactivo para ejecutar scripts. Básicamente lo que yo he probado es que al ingresar este comando sería lo mismo que el comando anterior que acabamos de ver. Y hay otro comando que vamos a utilizar que es la ejecución de un archivo en .lua. ¿Qué pasa? Que cuando yo ejecute un código acá, el código que yo haya escrito acá va a durar lo que dure abierta la sesión en Lua. Cuando yo la cierre, se va a cerrar todo ese código que yo haya escrito. Entonces lo que podemos hacer es guardar ese código en un archivo y ejecutarlo. Entonces es una de las opciones que nos ofrece Lua. Vamos a hacer el primer hola mundo. Entonces vamos a entrar en modo interactivo y vamos a copiar esta sentencia. Y este es la terminal interactiva de Lua. Entonces acabamos de ejecutar esta línea que básicamente viene la función print, que lo que hace es imprimir en consola cualquier dato que le pasemos. ¿Sí? En este caso pues acabamos de pasar el hola mundo y nos acaba de mostrar ese hola mundo. Entonces, ¿qué pasa si yo salgo de la sesión? Que era lo que yo les decía. Si yo cierro la sesión y vuelvo a ingresar, lo que yo haya escrito ya no está. Entonces no lo voy a poder utilizar. Entonces pues vamos a crear un archivo, pero pues primero vamos a analizar un poco lo que acabamos de hacer. Entonces nosotros hemos escrito print hola mundo y nos ha devuelto el hola mundo. Entonces lo primero que vemos es que no es necesario la importación de 3 librerías. Si alguno programaba en C, se acordarán que uno tenía que hacer un import de unas librerías, después hacer un main y dentro de ese main sí llamar a la consola para que nos sacara un mensaje en pantalla. Aquí lo único que hemos hecho es decirle imprímame en consola la siguiente frase y él lo ha hecho. Otra cosa que nos podemos dar cuenta aquí es que no estamos utilizando punto y coma como en otros lenguajes de programación. Sí, básicamente como es un lenguaje de scripting no es necesario poner los punto y coma. Sin embargo, no es que Lua no los use, sí los puede utilizar. ¿En qué caso podríamos utilizar punto y coma? En el caso en que nosotros queramos, por ejemplo, tener 2 líneas de código en una sola. Ejemplo, vamos a imprimir primero hola y punto y coma vamos a imprimir otra cosa. Entonces al ejecutar esta línea, él nos va a ejecutar estas 2 instrucciones. Hubo un error.
si va a haber un error acá. Primero hay que cerrar las comillas y luego sí el, el corchete, por decirlo así. Entonces aquí yo lo hice al revés. Pues ahora sí, al ejecutar, ¿qué va a pasar? Nos acaba de dar un error porque miremos, aquí está mal escrito. Ahora sí debería funcionar. Listo. Entonces, para eso es que nos sirve el punto y coma, ¿sí? Para ejecutar varias líneas en una sola línea. Pues digamos que en el caso para ser organizados, pues uno va a seguir la sintaxis para uno no perderse, porque pues tener muchas líneas de código en una sola, al momento de hacer el seguimiento a un programa, va a ser más difícil para nosotros encontrar algún error o encontrar alguna instrucción que estemos buscando. Entonces ahora, como vieron, es un poco más, digamos, el modo interactivo es precisamente interactuar con Lua. Entonces podemos crear un archivo y en ese archivo ejecutarlo utilizando la sentencia que hemos visto acá. Entonces vamos a hacerlo. Crear un archivo que se llame hola mundo.lua y vamos a abrirlo con un editor de código. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle guardar. Con control S vamos a guardar. Entonces en modo interactivo corríamos esta instrucción. Ahora esto lo tenemos guardado en un archivo. Entonces tenemos dos opciones para ejecutarlo. Entonces una es en la terminal que tenemos abierta. Ejecutar Lua y darle la ruta donde se encuentra el archivo. Entonces vemos que es home. Vamos a copiar esto. Me quedó doble acá. Lo eliminamos. Y vamos a decirle qué archivo va a ejecutar, que en este caso sería holamundo.lua. Y le damos enter. Ahora vemos que nos acaba de imprimir la frase que ya teníamos escrita. La otra opción, si no queremos copiar, digamos, la ruta donde se encuentra el archivo, entonces lo que podríamos hacer es abrir una terminal en el sitio. Entonces, como ven, ya me situé en la carpeta y lo único que tengo que hacer es Lua y el archivo, y nos ha ejecutado. Entonces ahora podemos modificar este archivo, no se nos va a perder, agregando más líneas de código. Imprimamos, no sé, imprimamos, funciona, y guardamos el archivo. Al verlo ejecutar, vemos cómo nos sale la primera línea y la siguiente que hemos hecho. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que así cerremos el intérprete, siempre vamos a tener el archivo. Entonces cuando ejecutemos se va a ejecutar el código. Básicamente ese era el objetivo de este video.